Che, mi hijastra me refaltó el respeto frente a sus amigas, me dijo Papito Wannabe. Al día siguiente, la saqué de mi casa y le bloqueé todo acceso a mis fondos y propiedades. Lo que pasó después fue inesperado. Te voy a contar todo. Pero antes, gracias por el apoyo de siempre. Significa mucho para nosotros. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y déjanos un comentario para saber desde qué ciudad nos ves. A lo mejor te saludamos en el próximo video. Hoy le mandamos un saludo especial a Cristóbal Padilla desde Nueva York. Nos alegra que te gusten nuestras historias. Ahora sí, entremos en la historia. Nunca quise reemplazar a nadie. ¿Pa' qué te voy a mentir? Desde el principio lo tuve claro. Cuando conocí a Sandra, ya era madre. Su hija, Ortega, tenía 12 años, la edad justa para estar a la defensiva y a la vez querer sentirse segura. Yo no quería ser su papá. Nunca me presenté así, nunca lo exigí, nunca pedí ese título. Lo único que quería era estar ahí, firme, presente, alguien que no desapareciera cuando las cosas se pusieran feas. Sandra era hermosa, ambiciosa y venía saliendo de un divorcio heavy. Yo estaba tranquilo, negocio propio, casa piola, sin hijos. La cosa podía haber quedado ahí, pero me compré la idea de la familia. Elegía esta vida. Las elegí a ellas. El primer año, Ortega casi ni me hablaba, a menos que Sandra la obligara. Me contestaba con monosílabos, me miraba con los ojos en blanco, me gruñía. Sandra me decía que era normal. Está protegiéndonos, me decía, acariciándome el brazo para tranquilizarme. Ya se le va a pasar. Así que esperé. La llevaba al colegio, me aguantaba los conciertos de la escuela, y pagaba cada cosa que su papá nunca hizo. No me importaba. Me decía a mí mismo que el respeto no se regala, se gana. ¿Y cómo traté de ganárselo? Cuando quiso una fiesta de cumpleaños de caballos, le armé un establo improvisado en el patio. Cuando le iba mal en matemáticas, le contraté un profe particular. Cuando lloraba porque sus amigas la habían traicionado, yo era el que estaba sentado afuera de su pieza, esperando que necesitara algo. Nunca la presioné. Solo quería ser una constante en un mundo que ya la había decepcionado demasiadas veces, pero nada de lo que hacía parecía ser suficiente. Cuando cumplí los 16, era como vivir con una desconocida que me odiaba por el simple hecho de existir. Sandra siempre tenía una excusa. Las adolescentes son difíciles, me decía. No lo dice en serio, pero a veces Sandra no veía lo que yo veía. Cómo Ortega se ponía helada cuando yo entraba a una pieza. Cómo me hablaba como si fuera el mayordomo. Cómo me excluía a propósito de conversaciones, planes, hasta fotos. Yo lo atribuía a la inmadurez y trataba de no tomárselo a pecho, pero me carcomía por dentro. Lentamente, pero sin parar, iba destruyendo todo el cariño que sentía en mi propia casa. Me acuerdo perfecto la noche en que todo explotó. Era viernes. Ortega tenía a unas amigas en la casa, unas niñitas chicas de la universidad, todas arregladas y escandalosas, tirando sus carteras en mi sillón blanco como si fuera de ellas. Sandra estaba de viaje por una conferencia, así que yo era el único adulto en la casa. No me molestaba el ruido, ya estaba acostumbrado, pero algo me dijo que no me quedara ahí mucho rato. Saqué más bebidas y snacks como siempre, tratando de no ser pesado. Gracias, señor Reynolds, me dijo una de sus amigas. Sonreí, asentí y me di la vuelta para irme. Entonces lo escuché, lo suficientemente fuerte como para congelar en seco. ¿Por qué se esfuerza tanto? Ni siquiera es mi papá de verdad. Es un wannabe. Da como pena. Después se escucharon risas, risas cómplices, no de sorpresa. No me moví. Me quedé parado a la vuelta de la esquina, fuera de la vista, sosteniendo una bandeja de bebidas como un idiota. Me temblaban las manos, no de rabia, sino de algo más frío, más vacío. No eran solo las palabras, era la naturalidad con que lo decía, como si así me tratara siempre, como si fuera un chiste en mi propia casa. Se me apretó el pecho, pero me lo aguanté. Dejé la bandeja en la mesa, subí las escaleras y me senté en la orilla de mi cama en silencio por un buen rato. Debo haber mirado el suelo como por una hora, antes de poder respirar normalmente de nuevo. A la mañana siguiente, bajó como si nada hubiera pasado, con el pelo tomado en un moño, el celular en la mano,
mirando la pantalla con esa indiferencia típica. Ni siquiera me miró cuando dijo, «No queda leche de avena». La miré de verdad. Su cara me era tan familiar y a la vez tan lejana. «Tampoco queda respeto», le dije suavemente. Parpadeó, confundida. «¿Qué?» Me levanté despacio, empujando la silla hacia adentro. «Tienes 30 minutos para empacar tus cosas. No eres bienvenida aquí». Se rió, literal, se rió. «¿Estás bromeando?» «No, no puedes echarme. Esta es mi casa». «No, es mía. Y tú dejaste claro que no me quieres en tu vida, así que no estaré». Salió furiosa, llamando a su mamá. Escuchaba los gritos de Sandra por el teléfono, impactada, furiosa. Pero no me importó. Entré a mis cuentas. Desactivé su tarjeta de crédito. Le saqué el acceso al auto que compartimos. Cambié las claves de las cerraduras inteligentes. Todo lo que había configurado para hacerle la vida más fácil. Lo desactivé en menos de 20 minutos. Todavía estaba llorando y dando vueltas cuando le dije que su Uber estaba afuera. No la abracé. No le grité. Ni siquiera miré atrás cuando cerró la puerta. Esa noche, dormí como un campeón, como si me hubieran sacado un tumor del pecho. A la mañana siguiente, la cocina estaba calladita. Un silencio pesado que te envolvía como toalla mojada. Me senté solo en la mesa, tomando un café tibio, viendo cómo el vapor se esfumaba más rápido que mis pensamientos. Casi no había pegado ojo, no por arrepentimiento, sino por el peso de una decisión que no tenía vuelta atrás. Ortega se había ido la noche anterior en medio de protestas y acusaciones lloronas. Pero yo no me había movido ni un pelo. Las palabras que dijo frente a sus amigas me resonaban en la cabeza como un mantra. Papito Wannabe. Da pena. Se me apretaba el pecho cada vez que me acordaba de las risitas, de cómo me ningunearon como si fuera un personaje de teleserie mala. No esperaba agradecimientos, pero ese nivel de desprecio me dejó vacío. Cuando Ortega bajó esa mañana, parecía recién salida de una pasarela, pelo liso, maquillaje perfecto, con la actitud intacta, ni una pizca de arrepentimiento en su cara. Llevaba su rebeldía como un abrigo de marca. Me miró de reojo, después miró el desayuno que le había hecho por costumbre, huevos, tostadas, la leche de avena que tanto reclamaba, y resopló bajito. Debería haberla ignorado, haberlo dejado pasar como tantas otras veces, pero algo en mí se quebró. Estaba chato de dejar pasar las cosas. Estaba chato de hacerme el bacán viviendo con alguien que claramente le molestaba hasta el aire que respiraba. «Puedes sentarte», le dije sin levantar la vista, «pero no te vas a quedar». Se rió otra vez. «¿Sigues con eso?» Junté las manos sobre la mesa y la miré a los ojos. «Dijiste lo que dijiste, y no voy a seguir haciéndome el sordo». Puso los ojos en blanco y se apoyó en el mesón. Era una broma. «Dios, eres tan sensible. Con razón no eres un papá de verdad». «Ni me inmute». «Exacto. No soy tu papá de verdad. Así que no tengo ninguna obligación de darte techo, comida, ni financiar tu vida. Ya eres adulta, Ortega. Hiciste tu elección. Ahora atente a las consecuencias». Parpadeó, sorprendida por un segundo. Se le cayó la careta de niña cool, pero después sonrió. Apretada, sobradora. Mi mamá no va a dejar que esto quede así. Me levanté y agarré mis llaves. «Entonces que te busque un lugar donde quedarte. Tienes 30 minutos. Me fui de la casa antes de decir algo de lo que me pudiera arrepentir. Anduve dando vueltas en el auto, sin rumbo, tratando de calmar mis nervios. Mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de Sandra, algunas de Ortega que ignoré. Cada vibración se sentía como una exigencia, como si me estuvieran tirando la paciencia. Me estacioné en un mall. Me compré un café que no necesitaba y me quedé mirando nada. Cuando Sandra finalmente me mandó un mensaje que decía, «Tenemos que hablar ahora», volví a la casa, preparándome para lo peor. Esperaba enojo. No me imaginaba que iba a llegar tan lejos. Cuando abrí la puerta, ahí estaban las dos. Ortega en el sillón como si nada. Sandra parada en la entrada con los brazos cruzados como una directora esperando para retar a un alumno. Cerré la puerta y dejé las llaves sobre la mesa, lento, a propósito. Sandra no perdió tiempo.
No tenías ningún derecho, me dijo, con la voz temblando más de emoción que de volumen. Es mi hija, no puedes echarla como si fuera basura. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Me faltó el respeto, no solo en privado, sino frente a sus amigas. Se burló de todo lo que he hecho por ella, y tú lo has permitido por años. Es una niña, gritó Sandra. Tiene 20 años, la corregí. Una adulta que sabe perfectamente lo que está haciendo. Y si de verdad crees que esto es solo por un comentario, entonces no has estado prestando atención. Sandra me miró como si estuviera hablando en otro idioma. Ortega, desde el sillón, sonreía con sorna y hacía girar su teléfono entre los dedos. Esa mirada, tan sobria, tan indiferente, encendió algo dentro de mí que no sabía que seguía vivo. Me volví a Sandra, tratando por última vez de hacerla entender. ¿De verdad no te das cuenta? ¿Cómo me habla? ¿Cómo me trata como si fuera un chiste? Nunca traté de reemplazar a su papá. Solo traté de ser un hombre decente en su vida, y lo único que ha hecho es escupirme la cara. Está pasando por cosas, gritó Sandra. ¿Crees que es perfecta? Ha estado luchando con su identidad, con la presión, con tener que hacerse responsable. La interrumpí, porque de eso se trata todo esto. Nunca ha tenido que enfrentar las consecuencias, y ahora que tiene que hacerlo, tú actúas como si yo fuera el malo. Ortega se levantó, con los brazos cruzados. Actúas como si fueras un héroe. Compraste cosas. Gran cosa. Eso no te convierte en papá. La miré de verdad. Y no sentí nada, ni rabia, ni pena. Solo una fría comprensión de que esta persona nunca me iba a ver como algo más que una billetera. Tienes razón, le dije suavemente, no soy tu papá. Pero era tu salvavidas, y acabo de cortar la cuerda. Sandra se abalanzó sobre mí, agarrándome del brazo. No puedes hacer esto, Calixto. Por favor, no dejes que esto lo arruine todo. Pero ya lo había hecho. Solté mi brazo y me eché para atrás. Tomaste tu decisión en el momento en que la dejaste entrar de nuevo sin una disculpa. Elegiste su comodidad por sobre mi dignidad. ¿Y ahora qué? Susurró. La miré fijamente por un largo rato antes de hablar. Ahora llamo a mi abogado. Después de eso hubo un silencio en la pieza. No silencio, sino quietud, como si todos se hubieran dado cuenta de que esto no era solo una pelea. Era el momento en que las cosas se rompían. Sandra parpadea rápido como tratando de aguantar las lágrimas, pero no la abracé. No la consolé. Lo había hecho demasiadas veces, solo para que me socavaron después. Ortega se hundió en el sillón, de repente callada, de repente insegura. Subí las escaleras y cerré la puerta. Mis manos estaban firmes mientras me sacaba el anillo de matrimonio y lo ponía en el velador. Era lo más tranquilo que me había sentido en años. A la mañana siguiente, ya sabía que algo andaba mal. La casa estaba muy caliente, muy ruidosa, demasiado llena de tensión para estar vacía. Escuché el ruido inconfundible de las charlas contra el piso y el murmullo de voces que no esperaba escuchar de nuevo. No todavía, y no así. Cuando dobló la esquina hacia el living, ahí estaba ella, Ortega, en el sillón, con las piernas cruzadas como si fuera la dueña de casa, un plato de cereal en el regazo y el teléfono en la mano. Ni una disculpa, ni una mirada avergonzada, ni arrepentimiento. Solo un vistazo rápido en mi dirección antes de volver a su pantalla, como si yo fuera el mayordomo otra vez. Y justo detrás de ella, parada con los brazos cruzados y esa mirada de furia que conocía tan bien, Sandra. Se veía descansada, decidida, como si hubiera tenido toda la noche para convencerse de que tenía la razón, como si estuviera lista para ir a la guerra por esto. No dijo nada al principio. Solo me miró como si yo fuera el que se había pasado de la raya. Se me heló el estómago, pero no me inmuté. No dije ni una palabra, quería escucharlo de su boca, la mentira con la que claramente había decidido vivir. Sandra se aclaró la garganta y apuntó hacia el sillón. Ella no se va a ir a ninguna parte, dijo, y no tenías ningún derecho a echarla. Incliné la cabeza, con la voz tranquila. ¿Ningún derecho? Así es, dijo, dando un paso adelante. Es mi hija. Esta es su casa.
No, dije secamente. Esta es mi casa. La compré yo. La mantengo yo. Pago todas las cuentas. Tú te viniste a vivir aquí cuando nos casamos, y ella vino contigo. Ese fue el trato. Pero ella me faltó el respeto de una manera que no puedo ignorar, y si me estás diciendo que estás de acuerdo con eso, entonces eres parte del problema. Sandra abrió la boca como si tuviera una respuesta lista, pero no salió nada, solo un destello de algo en sus ojos, tal vez culpa, o el lejano reconocimiento de que ya no estaba interpretando el papel que me había asignado. Ortega me miró de nuevo, todavía masticando, y me dijo, Dios, eres tan dramático. Era solo una broma. Su voz chorreaba aburrimiento, del que usan los adolescentes cuando quieren hacerte saber que dejaron de escucharse hace 10 minutos. Sentí que se me subía la presión, pero la enterré hondo. No tenía sentido gritar. El mensaje ya estaba dado. Ahora era hora de actuar. No puedes tratarme como una broma y después vivir de mi plata, le dije a Ortega sin levantar la voz. Esos días se acabaron. Ortega se levantó, todavía con el plato en la mano. ¿Crees que quiero algo tuyo? Por favor, quédate con tu plata. No te necesito. Asentí una vez. Perfecto. Entonces no te molestará irte de nuevo hoy. Sandra se metió entre nosotras. Ella no se va. Si crees que vas a echar a mi hija a punta de matonaje de su propia casa. No estoy matoneando a nadie, interrumpí. Estoy poniendo límites, y si no estás dispuesta a apoyarlos, entonces quizás tú también deberías hacer tu maleta. El aire en la pieza cambió después de eso. Se puso más pesado, más denso, como si la verdad finalmente hubiera aparecido, y nadie supiera cómo respirar a su alrededor. Sandra me miró, atónita. Por un segundo, creo que de verdad no creyó que lo decía en serio, pero lo decía. Lo decía en serio. Las pasé de largo, agarré mi teléfono del mesón de la cocina y salí. Ni siquiera necesité llamar a mi abogado de nuevo. Ya habíamos revisado el acuerdo prenupcial cuando las cosas empezaron a desmoronarse hace meses. Solo estaba esperando mi luz verde. Y se la di, parado descalzo en mi propio patio mientras mi matrimonio se derrumbaba adentro. Me quedé afuera como por una hora, lo suficiente para sentir el sol calentando mi piel. Lo suficiente para escuchar los ruidos apagados de Sandra dando vueltas arriba, Ortega azotando una puerta, alguien tirando algo que se rompió contra los cerámicos. Pero no volví a entrar hasta que la casa estuvo en silencio. Necesitaba el silencio. Necesitaba que ese momento registrara lo que acababa de poner en marcha. Cuando finalmente volví a entrar, Sandra estaba en el comedor sentada con la cabeza entre las manos. Me miró al pasar y susurró. ¿De verdad lo llamaste? Lo Hayes. Negó con la cabeza lentamente. Estás echando todo a perder por una pelea. No, le dije. Me estoy alejando de años de falta de respeto. Esa pelea solo me recordó que merezco algo mejor. Subí las escaleras, empaqué una maleta chica y reservé una pieza en el centro. No quería quedarme en esa casa con ellas, no más. No se sentía como mi hogar. No lo había hecho en mucho tiempo, y ahora sabía por qué. Me detuve arriba de las escaleras, escuchando si había señales de vida, pero no había nada, ni pasos, ni palabras, solo una quietud que se sentía demasiado familiar. Salí, cerré la puerta con llave y no miré atrás. En el hotel, me tiré en la cama, vestido, mirando el techo. Mi anillo todavía estaba en el velador en la casa, y no lo extrañaba. Pedí un trago del bar de abajo y lo dejé intacto en la mesa de al lado. Mi teléfono vibraba con mensajes. Sandra pidiéndome que habláramos. Ortega mandando mensajes crípticos de una palabra como ¿en serio? Y wow. No respondí. Las bloqueé a las 2 por esa noche. Necesitaba el silencio más que nada. Esa noche, dormí mejor que en años. No porque estuviera feliz, no porque me sintiera reivindicado, sino porque por primera vez, sabía que finalmente me había defendido. Había puesto un límite, y estaba listo para ver el mundo arder antes de volver a cruzarlo. Lo que pasa con la guerra de verdad, es que nadie sale ileso, incluso cuando tienes la razón, incluso cuando has puesto tus límites con precisión quirúrgica. Las consecuencias dejan metralla en lugares que no sabías que podrían sangrar.
Dejé el hotel 3 días después de llegar. No porque estuviera listo para volver, sino porque el hotel empezó a sentirse más como un búnker que como un respiro. Paredes frías, sonrisas forzadas en la recepción, olor a sábanas con cloro. Todo me recordaba que estaba en el limbo, no en la liberación. Así que volví a casa, no para reconciliarme, no para ceder. Volví porque era mi casa, y no iba a dejar que 2 personas malagradecidas la tuvieran secuestrada. Cuando entré, esperaba una tormenta, maletas listas, voces altas, Sandra exigiendo que lo reconsiderara, Ortega tirando más veneno desde su teléfono, pero la casa estaba en silencio total, luces apagadas, cortinas cerradas, el tipo de silencio que solo escuchas cuando la gente se ha rendido o está planeando su próximo movimiento. Encontré a Sandra en la cocina tomando vino a las 10 de la mañana como si fuera jugo de naranja. No me miró al entrar, solo dijo: «Tu abogado me llamó». Su voz era plana, quebradiza. No dice nada. Tomó otro sorbo. Así que eso es todo. 20 años juntos, y simplemente se acabó. Dejé la pregunta en el aire. 20 años, eso dijo. Pero recordé que 10 de esos años fueron caminando en puntillas de pie, tratando de no desordenar la cuerda floja en la que ella hacía equilibrio entre la maternidad y la evasión. Finalmente respondí, lento y firme. No se acabó, estoy recién empezando. Dejó el vaso sobre la mesa con fuerza, el vino salpicando los lados. Me estás castigando por el comportamiento de ella. Negué con la cabeza. No, te estoy responsabilizando por permitirlo. Dejaste que me faltara el respeto por años, pusiste excusas, minimizaste mi dolor, me dijiste que lo dejara pasar como si fuera demasiado sensible. Elegiste la comodidad por sobre la verdad, y ahora te sorprendes. No voy a seguir cargando con eso. Se levantó de golpe, con los ojos encendidos. Sabías a lo que te enfrentabas cuando te casaste conmigo. Yo fui madre primero. Asentí. Y lo respeté. Nunca te pedí que eligieras entre nosotras, pero en el momento en que la trajiste de vuelta a esta casa después de lo que me dijo, tomaste tu decisión. El resto de ese día pasó como melaza, sin gritos, sin llantos, solo 2 personas caminando de puntillas alrededor de las ruinas de lo que solía ser un matrimonio. Ortega no salió de su pieza ni una vez. Sabía que todavía estaba en la casa porque el registro del wifi mostraba que su teléfono estaba conectado todo el día, y porque escuchaba música por su puerta, el tipo de música pasivo-agresiva que se suponía que me hiciera saber que estaba bien, que no le importaba, que estaba ganando. ¿Pero ganando qué? Eso era lo que me seguía preguntando. ¿Qué juego creías que estaba jugando? ¿Y cuál era el premio? ¿Una casa? ¿Plata? ¿La satisfacción de ver a alguien que trató de preocuparse desmoronarse bajo el peso de su desprecio? Unos días después, me entregaron los papeles. Sandra no lloró, ni siquiera se inmutó. Miró el sobre como si fuera una cuenta que olvidó pagar, pero yo sabía la verdad, sabía que su silencio no era fuerza, era rendición. No le quedaba pelea porque en el fondo sabía que decía en serio cada palabra que había dicho. El acuerdo prenupcial se mantuvo firme como el acero. Mi abogado se había asegurado de eso antes de siquiera comprometernos. En ese entonces, Sandra lo había llamado poco romántico y frío, pero le dije que solo era claridad. Había construido mi vida antes de ella, y no iba a arriesgarme a perderla en nombre del amor. Lo firmó a regañadientes. Ahora, ese papel era lo único que me protegía de perder todo por culpa de gente que me trataba como un cajero automático con sentimientos. Las consecuencias se extendieron más rápido de lo que esperaba. Amigos, vecinos, conocidos en común, todos tenían una opinión. Algunos me mandaban mensajes en privado diciéndome cosas como: «Siempre pensé que Ortega era un poco pesada», o sinceramente: «Bien por ti, amigo». Otros tomaron el lado de Sandra, al menos públicamente. Su hermana publicó un estado críptico en Facebook sobre hombres que abandonan sus responsabilidades y figuras paternas falsas. No respondí. No necesitaba hacerlo. La gente que me conocía, de verdad me conocía, ya entendía. Habían visto la forma en que Ortega me hablaba en las reuniones familiares, cómo Sandra se reía o decía: «Está jugando». Nadie la apartaba, nadie me defendía. Ahora,
De repente, todos tenían algo que decir. Fue un inquilino mío, Medina, un mecánico jubilado que vivía en uno de mis dúplex de alquiler, quien me dio la reacción más honesta. Había ido a revisar una llave que gotea. Solo necesitaba un descanso de la casa, cuando me pasó una cerveza y me dijo: escuché lo que pasó. Me preparé para el juicio, pero solo se encogió de hombros. No estás equivocado. Sabes, la gente trata la bondad como una debilidad. Pero desenchufarse, eso requiere coraje. Nos quedamos en silencio por un rato, tomando y viendo cómo el sol se escondía tras los árboles. Entonces agregó: me tomó 2 divorcios aprender lo mismo. Un día te despiertas y te das cuenta de que la paz es más valiosa que caerle bien a la gente. No respondí, pero sus palabras se asentaron en mí como una piedra. De vuelta en la casa, Sandra había empezado a empacar en silencio, metódicamente, sin dramas. Sabía los plazos. El acuerdo prenupcial le daba 30 días después de la presentación para desalojar, y no iba a pelear. Ortega, por otro lado, no había empacado ni una sola cosa. Seguía pavoneándose como si nada de eso le afectara. Cuando le pregunté si había hecho arreglos, puso los ojos en blanco y murmuró: ¿de verdad crees que me voy a ir? No respondí, solo me alejé. Estaba a punto de aprender la diferencia entre la rebeldía adolescente y las consecuencias adultas. En el momento en que Sandra se fuera, ella también, sin contrato de arriendo, sin derechos, sin más tolerancia. Lo que más me impactó no fue la falta de respeto, fue la completa falta de autocrítica. Ninguna de las dos se había tomado un momento para reflexionar. No hubo disculpas, ni conversación, solo indignación y derecho adquirido. Sandra me había dicho una vez que a Ortega se le pasaría la actitud, pero en lugar de pasársela, la había alimentado, nutrido con excusas, protegido de la responsabilidad, y ahora que ese escudo se había quebrado, simplemente no se daba cuenta todavía. Al final de la semana, los encargados de la mudanza ya estaban agendados. Sandra me preguntó si estaría dispuesto a hablar una última vez antes de irse. Acepté. Nos sentamos en el porche como extraños, viendo llegar una tormenta. Se volteó hacia mí y me dijo: sabes, no te odio. Asenchi, yo tampoco te odio. Miró sus manos. Solo pensé que si aguantamos lo suficiente, quizás las cosas se suavizarían. Suspiré. No lo hicieron, y no lo harán, porque suavizar no es sanar, es esconder. No discutió. Vimos la lluvia caer a cántaros, y por un momento, hubo paz, pero la paz, había aprendido, tenía un costo, y finalmente estaba listo para pagarlo. Hay algo raro en caminar por una casa que solía estar llena de vida, solo para encontrarla vacía, no de gente, sino de energía. El aire se siente más pesado. Cada pieza hace eco. Empiezas a darte cuenta de cuánto ruido hace una presencia, incluso si es tóxica. Sandra se había mudado 2 días antes. La última caja se fue en un camión de mudanzas que no se molestó en arrendar ella misma. Vino su hermano y ayudó, apenas dirigiéndome la palabra. No esperaba una despedida de ella, tampoco la tuve. Ortega, en cambio, era otra historia. No se fue con su madre. Se quedó atrás como si por pura fuerza de voluntad pudiera deshacer la realidad. Le di 72 horas. Le dije, plano y sin emociones: no te vas a quedar aquí. Empaca lo que quieras. Lo que quede después de eso es basura. Me llamó monstruo, yo lo llamé cierre, pero en los momentos tranquilos que siguieron, cuando la puerta principal se cerró de golpe, y finalmente estuve completamente solo, no me sentí victorioso. No me sentí libre, me sentí pesado, no de arrepentimiento, no, ese barco ya había zarpado, sino de recuerdos, recuerdos antiguos, de los que te atacan cuando la rabia se desvanece, y lo único que queda es una serie de qué hubiera pasado si. Recuerdo a Ortega a los 13 años parada en la puerta de mi oficina, sosteniendo una prueba de matemáticas con una F gigante en rojo. Se veía avergonzada pero decidida. No entiendo, murmuró. ¿Me puedes ayudar? Y lo hice. Me senté con ella por horas repasando ecuaciones que no había tocado desde la secundaria. Odiaba cada segundo, pero seguía apareciendo cada tarde hasta que las notas empezaron a mejorar.
Nunca me dio las gracias, pero no lo hice por eso. También recuerdo la Navidad en que pidió una PlayStation. Su papá se la había prometido meses antes, y por supuesto, no cumplió. No lloró. Solo se encogió de hombros como si lo esperara. Esperé hasta que abrieron las tiendas a la mañana siguiente, y encontré una a 3 ciudades de distancia. Conduje 2 horas. Hice fila con otros padres desesperados. Pagué el doble de lo que valía. Cuando llegué a casa y se la entregué, ni siquiera la desenvolvió, solo dijo, «No tenías que hacer eso». Pero lo hice porque quería que sintiera que alguien finalmente cumplía, que alguien mantenía su promesa. Esa noche, le dije a Sandra que no estaba tratando de comprar el amor de Ortega, solo no quería que se sintiera abandonada. Sandra besó mi mejilla y dijo, «Ya se le pasará», pero nunca se le pasó. Una tarde, cuando tenía 16 años, la encontré llorando en el garaje. No hice preguntas, solo me senté a su lado. Después de un rato, murmuró que un chico que le gustaba la había llamado demasiado rara para salir con ella. Se veía tan pequeña entonces, tan vulnerable. Le dije que era brillante, hermosa y demasiado para gente de mente estrecha. No respondió, pero dejó de llorar. Ese era el punto. Siempre estaba ahí cuando las cosas salían mal. Yo era el que sostenía la red cuando se caía, pero eso nunca se tradujo en respeto, ni siquiera en reconocimiento. Empecé a darme cuenta de que no quería una red, quería a alguien a quien culpar cuando se estrellaba, y cuando me negué a interpretar ese papel, me convertí en el enemigo. Seguía pensando en una noche, quizás hace 2 años, cuando Sandra y yo tuvimos una pelea por el tono de Ortega. Le había pedido amablemente que no me tratara de tú en medio de la cena. Sandra lo había minimizado. Solo está siendo expresiva, dijo. Está probando límites. Le dije que estaba cansado de ser el único que ponía límites. Sandra se puso a la defensiva. Me dijo que no entendía lo que significaba criar a una adolescente, pero no estaba tratando de cuidarla. Estaba tratando de coexistir, tratando de ser una presencia constante, como debería ser un hombre decente, pero nunca tuve una compañera en eso. Sandra siempre jugó a ser mediadora, nunca ejecutora, y ese fue el principio del fin. Cuando finalmente entré a la pieza de Ortega para limpiarla, lo primero que me golpeó fue el olor, velas de vainilla, perfume, un toque de champú seco. Era como entrar en un recuerdo preservado en aroma. Sus pósters todavía estaban en la pared, aunque se estaban enrollando por los bordes. Un montón de ropa estaba medio doblada en la cama, como si hubiera planeado empacar y simplemente no lo hubiera hecho. En el escritorio, encontré un sobre con mi nombre. Se me apretó el estómago. Me senté en la orilla de la cama, lo abrí y saqué una carta escrita con esa letra cursiva dramática que siempre usaba cuando quería que algo se viera profundo. No era una disculpa, por supuesto que no. Era un viaje de culpa. 3 páginas de chantaje emocional escritas con mano firme y lengua afilada. Me acusaba de nunca haberla amado de verdad, de hacer cosas solo para parecer un buen tipo, de hacerla sentir como una extraña en su propia casa. Siempre estabas tratando de impresionar a la gente, escribió, no de amarla. Esa frase me dolió, no porque fuera verdad, sino porque estaba tan lejos de la verdad que se sentía como una calumnia. Cada sacrificio que hice, cada pequeño gesto, no lo hice para mostrarlo. Lo hice porque creía que el amor no eran solo palabras. Era constancia, confiabilidad, acción, pero supongo que nada de eso importa si la persona que lo recibe está decidida a no verlo. No respondí a la carta, ni siquiera la guardé. La doblé de nuevo en el sobre. Caminé hasta la chimenea y encendí un fósforo. Se quemó rápido, enrollándose por los bordes, convirtiendo palabras afiladas en cenizas. Me quedé parado ahí mirando hasta que la última brasa se apagó, y me sentí más ligero, no absuelto, solo claro. Había dado a conocer su verdad, y ya no tenía la obligación de cargar con ella. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de una prima de Sandra, alguien que apenas conocía. Me dijo, «Sé que estás pasando por mucho. Solo quería decirte que siempre pensé que eras un buen hombre. Ortega y Sandra se aprovecharon de eso, y lamento que te hayas visto atrapado en el medio. Era una cosa pequeña, pero significó más de lo que esperaba, porque a veces todo lo que necesitas es que una persona diga,
Yo también lo vi. Me tomó casi una semana antes de poder caminar por toda la casa sin detenerme en una puerta y preguntarme qué solía haber ahí, qué energía, qué eco, qué versión de mí mismo. Hubo un tiempo en que esta casa se sentía demasiado grande para un hombre solo, ahora se sentía perfecta. Cada pieza tenía una tranquilidad que no se sentía solitaria, se sentía ganada. Me moví lentamente por ella como alguien que se recupera de una cirugía, sin televisión sonando fuerte de fondo, sin pasos subiendo las escaleras desafiantes, sin puertas azotándose en lugar de conversaciones, solo paz, una paz pesada, sagrada, que me había costado casi todo lo que pensé que estaba construyendo, pero me devolvió algo mucho más importante, a mí mismo. La primera mañana que pasé de verdad solo, me preparé un café en silencio y me quedé parado descalzo en los cerámicos de la cocina, mirando por la ventana el patio que antes cortaba a mano solo para ahorrarme unas lucas. Vi el columpio viejo que armé un verano cuando Ortega dijo que echaba de menos tener uno. Lo usó exactamente 2 veces, pero nunca lo saqué. Por años, seguí pensando. Quizás algún día traiga a sus propios hijos a este patio. Quizás algún día vea lo que estaba tratando de darle. Esa fantasía murió en el momento en que leí su carta, y cuando finalmente desarmé ese columpio oxidado con una palanca. No fue tristeza lo que sentí. Fue liberación, como si estuviera sacando algo que ya no pertenecía, un recuerdo que ya no necesitaba pretender que significaba algo para ambos. Unos días después, doné 3 cajas de sus cosas viejas a un refugio local. Ropa que nunca usó, aparatos que nunca usó, libros que nunca leyó. Me quedé con una foto, solo una, de nosotros 3 en el lago durante un viaje de verano. Sandra nos había hecho usar poleras iguales a todos. Ortega se veía miserable, pero el sol le daba justo en el pelo, y había una pequeña insinuación de sonrisa en su cara. Me quedé con esa foto no porque la extrañara, sino porque quería recordar que lo había intentado, que de verdad lo había intentado, que no me fui por casualidad o con crueldad. Me fui después de dar cada maldita oportunidad que se debió haber dado, y más. Cambié las cerraduras, no solo porque tenía sentido legalmente, sino porque necesitaba el ritual. Necesitaba escuchar el metal, hacer clic en su lugar y saber que este espacio, este santuario, era mío ahora. No más decisiones compartidas, no más mirar por encima del hombro buscando una validación que nunca llegó. Era una sensación extraña estar parado en mi puerta con un juego de llaves nuevas, como un hombre que finalmente volvía a casa, aunque en realidad nunca se había ido. Dormí mejor esa semana que en más de una década. Mis sueños eran tranquilos, sin caras, sin gritos, solo silencio y el zumbido de un aire acondicionado que ya no tenía que competir con el drama. Entonces, justo cuando las cosas empezaban a asentarse, recibí una solicitud de mensaje en redes sociales de Ortega. La foto de perfil era reciente, estaba más grande ahora, un poco más refinada, pero la sonrisa socarrona seguía ahí. Su mensaje era simple: espero que seas feliz. Arruinaste todo. Eso era todo, sin salud, sin pretensiones, solo una última puñalada de alguien que todavía no podía admitir que había llegado demasiado lejos. No la bloqueé de inmediato. Me quedé mirando el mensaje por 10 minutos completos. Entonces escribí: yo no arruiné nada. Me fui de un lugar donde me faltaban el respeto. Si eso arruinó tu fantasía de apoyo infinito sin ninguna responsabilidad, entonces quizás ya era hora de que se arruinara. Me quedé con el dedo sobre el botón de enviar, entonces lo borré. No necesitaba decir nada, el silencio sería más fuerte. En vez de eso, fui al living, me serví un vaso de bourbon y me senté junto a la chimenea. No hacía frío, pero la encendí de todas formas, no por calor, solo por el simbolismo. Observé las llamas parpadear, pensando en todo lo que había perdido. La familia que intenté construir, la pareja en la que creí, la hija que pensé que podría llegar a quererme. Pero en ese mismo respiro, me di cuenta de lo que había ganado: la fuerza para decir basta, la claridad para saber cuándo la bondad se ha confundido con debilidad, y la columna vertebral para irme con la frente en alto. Una semana después, recibí una invitación a un asado de un amigo en común. Casi no voy. No quería las miradas de reojo, las preguntas susurradas a medias,
La simpatía forzada, pero fui de todas formas porque necesitaba volver a entrar al mundo como yo, no como esposo, no como padrastro, no como chivo expiatorio, solo yo. Y para mi sorpresa, la gente se dio cuenta. Un amigo me apartó y me dijo: «Te ves más ligero, como si te hubiera sacado un peso de encima». Sonreí porque era verdad. Hablamos, nos reímos, jugamos a las cartas, y por primera vez en años, no sentí que tenía que dar explicaciones. Más tarde esa noche, llegué a casa. Me saqué los zapatos y me quedé parado en la entrada. Ese silencio, el mismo silencio que antes se sentía sofocante, ahora se sentía como una canción, un himno a mi propia libertad. No necesitaba ruido para llenar el espacio. No necesitaba gente para que se sintiera como un hogar. Necesitaba respeto, necesitaba límites, necesitaba paz, y ahora tenía las tres cosas. Dicen que la familia es para siempre, pero he aprendido que eso solo es verdad cuando hay respeto mutuo. El amor sin respeto es manipulación. El sacrificio sin reconocimiento es servidumbre. Me fui no porque dejé de importarme, sino porque empecé a importarme yo. Nunca me arrepentiré de lo que dije, pero nunca me disculparé por elegir la paz por sobre la actuación de nuevo. Si alguna vez has llegado a un punto de quiebre en tu propia familia, quiero saberlo. ¿Qué límites pusiste y qué te costó? Deja tu historia en los comentarios de abajo. Y si esta historia te tocó muy de cerca, dale like, suscríbete para más y comparte esto con alguien que necesite un recordatorio. La paz no se regala, se reclama. Nos vemos pronto en la próxima historia.